Vamos a iniciar entonces con la charla de hoy, ¿cierto? Sistémica, mi nombre es Valeria Sofía Montero Triana y estoy en 10º semestre, listo. Esta es la tabla de contenidos que vamos a abordar esta noche, hablar un poquito de definición, de historia, porque como se van a dar cuenta es una enfermedad pues algo rara, epidemiología, patología, los diferentes fenotipos que hay de esta enfermedad, porque por lo general son 3 síndromes: clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los pacientes. Listo. Entonces, empezando con la definición. ¿Qué es la atrofia multisistémica? Es un trastorno neurodegenerativo poco común, implacablemente progresivo, es esporádico, que va a iniciar sobre todo en la edad adulta. ¿Por qué va a estar caracterizado? Por diversas combinaciones de insuficiencia autonómica, parkinsonismo y ataxia. Eso lo vamos a abordar más adelante. Afecta patológicamente qué estructuras del cerebro: ganglios basales, tronco del encéfalo, el cerebelo, y también puede afectar la médula espinal. Características neuropatológicas de tener en cuenta son inclusiones citoplasmáticas gliales de alfa-sinucleína. Entonces eso se parece al Parkinson, pero ojo, son inclusiones citoplasmáticas gliales de las células de la glía. ¿De cuál célula? De los oligodendrocitos, que son esas células que se encargan de recubrir esos axones y llenarlos de mielina, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que va a afectar sobre todo a las neuronas. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, esta enfermedad es uno de los varios trastornos asociados a un grupo de enfermedades que se llama sinucleinopatías, como la son el Parkinson y la demencia por los cuerpos de Lewy. Hace parte de estas sinucleinopatías. Listo. La atrofia multisistémica se conoce también como un trastorno parkinsoniano atípico, porque van a ver que hay un fenotipo parkinsoniano y puede tener unas características diferentes del Parkinson, pero a veces uno se confunde y pueden estar superpuestas con esa misma enfermedad de Parkinson. Listo. Hablando un poquito de historia, esta atrofia multisistémica, por así decirlo, es como un término unificador, ya, que reúne un grupo de síntomas que son neurodegenerativos, raros y fatales, que antes solían denominarse como atrofia olivopontocerebelosa, o sea, óptica. Listo. También que había degeneración estriatonigral y síndrome de Shay-Drager, esas 3 cosas. Luego se unificó esas 3 cosas a atrofia multisistémica, ¿ok? ¿Qué pasó? En 1900, lo que fue Dejerin y Thomas proporcionaron el primer informe sobre esa atrofia olivopontocerebelosa en 1900, que era esporádica y más tarde pasaría a formar parte de lo que conocemos hoy como atrofia multisistémica. También en 1925 se reportaron en unos pacientes la manifestación de lo que era hipotensión ortostática, o sea, miren, ya había insuficiencia autonómica en estos pacientes. Luego, en 1960, Shay y Drager informaron pacientes que tenían características, aparte de autonómicas, como lo que es el síncope ortostático, hipotensión, hipotencia, que es la disfunción eréctil, y disfunción de la vejiga. Aparte de que tenían esas cosas de insuficiencia autonómica, también tenían anomalías en la marcha, temblores y fasciculaciones. Ese trastorno, como esos señores encontraron esas manifestaciones en esos pacientes, se le llamó el síndrome de Shay-Drager. También en 1960 se informaron los primeros casos que tenían pacientes con parkinsoniano, que era lo predominante en esos pacientes, que estaban como asinéticos, rígidos, y cuando se hacía la patología se evidenciaba degeneración estriatonigral. Luego en 1969, hasta 1969 fue que se introdujo el término de atrofia multisistémica para abarcar esos 3 síndromes clínicos que le acabo de mencionar, que todos tenían una patología similar. Luego, posteriormente, esa degeneración estriatonigral se definió posteriormente como atrofia multisistémica predominante con parkinsonismo, porque ya vamos a ver los fenotipos motores, que es predominante con parkinsonismo y predominante cerebeloso, que incluyen ataxia cerebelosa. Listo, para tener en cuenta. Finalmente, se identificaron que estos pacientes, cuando le hacían la patología, tenían inclusiones citoplasmáticas gliales que contenían alfa-sinucleína, que ahora cuando hable de patología vamos a recordar que es esta proteína,
y ese era el sello patológico de los pacientes con estos 3 síndromes. Puede que tuviera solo el síndrome de parkinsonismo, puede que tuviera solo el síndrome de ataxia cerebeloso, o le empezara primero la insuficiencia autonómica, pero sí o sí a la patología se evidenciaban que tenían esas inclusiones de alfa-sinucleína en esas células gliales, en esos oligodendrocitos. ¿Ok? ¿Sí? Vale, qué pena interrumpirte. Pues, no, ya. Es que no me está saliendo la presentación. Qué pena. ¿A todos o solo a ti? No, vale, si se está bien, tranquila. Bueno. Y bueno, ya para finalizar esta parte de historia, en 2008 se llegaron como a un consenso para definir cuál es la directriz, porque ya vamos a ver que hay unos criterios diagnósticos, unos criterios excluyentes, porque esta enfermedad es como de descarte, y luego se volvieron como a rebobinar en el 2022 y es como lo último que ha sacado de las directrices. Listo. En epidemiología, esta es una enfermedad, como ya les dije, muy rara. Hay 0.6 casos por 100.000 pacientes años. Pero cuando ya es un adulto mayor, o sea, como de 50 años, la incidencia aumenta a 3 por cada 100.000 personas año. Entonces, eso me haría pensar que cuál es el único factor de riesgo de esta enfermedad que se ha descrito, pues que se da más que todo en pacientes con edad avanzada. Hay una prevalencia entre 2 y 5 casos por 100.000 habitantes, muy poca. Y estas aproximaciones son 10 veces inferiores si nosotros nos podemos compararla con una más común como la enfermedad de Parkinson. Ya les dije, único factor de riesgo establecido es la edad avanzada. Se describe que la edad media de los síntomas es en la 6ª década y que también es aproximadamente 5 años más joven que la enfermedad de Parkinson. Reportan que no hay preferencia por sexos, pues por ambos, hombres y mujeres se ven afectados en proporciones aproximadamente iguales, pero sí se acuerdan cuando les estaba hablando un poquito como de la historia, se mencionaron que había unos pacientes que tenían como lo que era la disfunción eréctil, y obviamente cuando se hacen estudios va a haber como un informe en predominio masculino por esa disfunción eréctil que puede servir como síntoma prodrómico, por así decirlo, de la enfermedad. Entonces, como que se han visto eso en los estudios. Patología. Ya sabemos que hace parte del grupo de sinucleinopatías. Entonces, es la atrofia multisistémica, enfermedad de Parkinson y demencia por corpus de Lewy. Listo. ¿Qué pasa? Hay una pérdida neuronal y atrofia en los ganglios basales. También se afectan lo que son los núcleos del tronco del encéfalo, el cerebelo y los tractos córtico-espinales. Ya se los he mencionado, vuelvo a mencionar, características patológicas son esos agregados citoplasmáticos de alfa-sinucleína en los oligodendrocitos, que se le conoce como inclusiones citoplasmáticas gliales. Entonces, eso ya como clave ahí. También recordemos que la participación de las células gliales distingue a esta atrofia multisistémica de otras sinucleinopatías como el Parkinson, porque va a haber esos agregados de alfa-sinucleína, cuerpos de Lewy, pero están presentes en las neuronas. Entonces, como una diferencia clave, pues al nivel patológico. Porque en clínica, uno primero piensa en Parkinson, pero bueno. Listo, entonces, eso ya tenemos claro eso. Patogénesis, se desconoce realmente la causa de la atrofia multisistémica. Estaba leyendo como que unos estudios, se cree que hay como la presencia de ese ARN mensajero de alfa-sinucleína en los oligodendrocitos, y también hay como esas inclusiones gliales y alteraciones en la mielina en el sistema nervioso central que sugieren que es un trastorno primario de la glía. O sea, como que un día dijo, yo voy a comenzar a acumular alfa-sinucleína en los oligodendrocitos, no las voy a eliminar, y eso produce, o sea, es algo primario, no es algo como secundario a una patología que luego se acumula la alfa-sinucleína, no. Miren que no tenemos factores de riesgo, lo único que se sabe es de edad avanzada, entonces como que es algo primario de las células de la glía que se comienza a acumular y comienza a desarrollar esta patología rara, ¿ok? También estaba leyendo que se está investigando por qué causa esa cascada neurodegenerativa, pero no hay nada como conciso todavía. Y quería recordarles que la alfa-sinucleína es una proteína, ¿cierto? 140 aminoácidos y está codificada por el gen SNCA. ¿Dónde se va a expresar esta alfa-sinucleína?
en la neocorteza, hipocampo, sustancia nigra, tálamo, cerebelo, se encuentra en pequeñas cantidades como corazón, músculos y otros tejidos. Ella, recordemos cuál es su función, interviene más que todo en lo que es la activación de esas células de la microglía, así como en la biosíntesis, metabolización y secreción de algunas proteínas como la dopamina. Importante. Correlación clínica de los fenotipos de la enfermedad. A ver, hay 3 fenotipos principales, en el artículo mencionaban 4, vamos a ir desglosando cada uno. Ya sabemos disfunción autonómica, estos pacientes, porque se cree que tienen una disfunción autonómica los pacientes con atrofia multisistémica. Según la literatura, es porque hay una pérdida de las células en las columnas celulares intermediolaterales. También hay pérdidas de neuronas catecolaminérgicas en el área C1 de la médula ventrolateral. Y cuando yo tengo alteración en esas dos cosas, entonces el paciente me va a manifestar como que cambios en la presión arterial, frecuencia cardíaca. Miren lo que les hablaba de la hipotensión ortostática que estos señores encontraron en algunos de sus pacientes. Y todo, síncope y bueno, y todas esas cosas autonómicas. Y obviamente también se mencionaba lo que era la disfunción urinaria, también se mencionaba lo que era disfunción eréctil en hombres, y se cree que es por el daño al núcleo de Ohms que es causado que es lo más probable por la cual los pacientes masculinos tienen esta disfunción eréctil. Listo. Ahora lo segundo, otro fenotipo de la enfermedad que es el parkinsonismo. ¿Por qué? La literatura menciona que es porque hay una pérdida neuronal en esa gliosis, en la sustancia negra, putamen, el núcleo caudado y el globo pálido. Entonces, una de las características que me va a distinguir la atrofia multisistémica de otros síndromes atípicos parkinsonianos, como ejemplo el síndrome de Parkinson Plus o de la enfermedad de Parkinson idiopática, importante es que estos pacientes no responden al levodopa. O sea, cuando yo digo, yo en el inicio el levodopa a dosis altas, que es uno de los para hacer diagnóstico, pero digamos, yo inicio el levodopa a dosis altas, digamos 900 miligramos a 1 gramo, y estos pacientes no responden, y yo digo, ve, tan raro, porque con Parkinson responden. Entonces, como ir pensando en estas otras sinucleinopatías y irnos más por esta porque me diferencia de estas otras. Listo. La tercera, disfunción cerebelosa. Lo que les mencionaba. En la implicación motora hay parkinsonismo y hay de la parte cerebelosa de ataxia cerebelosa. Entonces se cree que esa ataxia y esos signos piramidales que hay son secundarios a que hay una degeneración de las células de Purkinje en el cerebelo. También va a haber una degeneración en donde los pedúnculos cerebrales, en los núcleos olivares inferiores, base pontis y núcleos pontinos. Ahorita les voy a mostrar una resonancia del parkinsonismo y disfunción cerebelosa como para tener en cuenta que podemos observar en la resonancia. También en estos pacientes se ha visto que hay trastornos del sueño y de la respiración. ¿Por qué? En la literatura menciona que es porque hay una pérdida de todas esas neuronas colinérgicas mesopontinas. También hay pérdida de neuronas en el lucus cerebellus y eso puede contribuir a anomalías del sueño como movimientos oculares rápidos, REM. Estos pacientes tienen esto. También las anomalías respiratorias, pues, puede ser también por esas neuronas colinérgicas a nivel del núcleo arqueado de la médula ventral, y toda esa patología también el tronco encefálico se ve afectado y puede afectar el núcleo oblicuo y me puede alterar como toda esa respiración. Listo. Lo que le mencionaba de los síntomas podrómicos. Nosotros, pues esta edad media de aparición es más que todo de 54 a 58 años. Son más jóvenes que la enfermedad de Parkinson. ¿Y qué pasó? Hicieron como un estudio, ya pacientes diagnosticados con la atrofia multisistémica, y le preguntaban como qué síntomas ellos podían como identificar antes de que ya tuviera la patología o el diagnóstico clínico establecido. Y los pacientes se acordaban de unos signos y síntomas tempranos, y esto se los traigo a colación porque tal vez nos puede ayudar a hacer como una ventana de oportunidad para prevenir y para ver si podemos modificar esa enfermedad dirigida al alfa-sinucleína. Listo. Ellos que mencionaban en el estudio,
tenían trastornos del sueño con movimientos oculares rápidos. Pero a ver, se hizo el estudio y era del 5 al 10% que tenían eso. Y luego uno leía y mayor del 90% se iba ¿para cuál? Para enfermedad de Parkinson o demencia con cuerpos de Lewy. O sea que del 100%, solo el 5 o 10% pertenecían realmente a pacientes con atrofia multisistémica. Miren que el Parkinson esto también se puede manifestar, pero igual no sirve como de descarte. Cuando uno se sabe las sinucleinopatías, uno dice como que, bueno, esto no le funciona, puedo pensar en esto, pero siempre uno piensa en lo más común, pero pues para tenerlo en cuenta. También los pacientes que tenían falla autonómica aislada. Entonces, estos pacientes antes de ya tener la patología diagnosticada, referían que tenían mucha incontinencia urinaria. Es un síntoma temprano común de la atrofia multisistémica, esa falla autonómica que hay, y que a veces precede a todas las demás características diagnósticas. También en el estudio se le preguntaron y ellos, los pacientes, el 18% dijeron que lo único que tuvieron antes de ya tener el diagnosticado atrofia multisistémica fue ese síntoma urinario, el 18%. También tenían como hipotensión ortostática idiopática, pero pues no era tanto como la insuficiencia urinaria. Y los signos motores sutiles son signos leves, parkinsonianos leves, son como simétricos y sin temblor, nada que los hiciera como sospechar ya propiamente a la aparición de la enfermedad. Entonces, esas tres cositas. Listo. Entonces, ya sabemos ya sabemos que la atrofia multisistémica es algo, pues por el nombre lo dice, compromete varias cositas. Puede ser con predominio de la aplicación motora de parkinsonismo y de disfunción cerebelosa. Entonces, al parkinsonismo se le conoce como MSAP y a la disfunción cerebelosa como MSAC, ¿ok? ¿Qué voy a tener yo en cuenta? Los pacientes que tengan características clínicas a MSAP que presentan cinesia, bradicinesia, rigidez, ellos también tienen mucha inestabilidad postural o temblor postural y de acción es más que todo espasmódica irregular. Estos pacientes reportan que hasta 2/3 de los pacientes con atrofia multisistémica pueden tener como ese temblor postural espasmódico que afecta a los brazos. Eso se le conoce como mini polimioclono, ¿ok? Temblor postural espasmódico que afecta brazos, mini polimioclono. También dice que hasta 1/3 de los pacientes tienen temblor leve en reposo. Y bueno, eso para tener en cuenta. Hay unos signos de advertencia antes que el paciente progrese a lo motor, porque digamos, puede tener solo la falla autonómica, disfunción urinaria, hipotensión ortostática, y que presagian que se va a ir la implicación motora a parkinsonismo, que es inestabilidad postural, el paciente dice que tiene muchas caídas, también signos piramidales que incluyen respuestas plantares extensoras y progresión rápida independientemente del tratamiento dopaminérgico con levodopa. Listo. Disfunción cerebelosa. Eso, pues, ya sabemos las características motoras, cómo se manifiesta con ataxia. Ataxia en la marcha, ataxia en extremidades, tienen disartria atáxica, tienen pues también tienen compromiso a nivel ocular, que cuáles pueden ser, como nistagmo evocado por la mirada, alteración del seguimiento suave con incursión sarcádica o dismetría ocular, esas cosas. Listo. Entonces, ya sabemos, lo motor son predominantes esas dos, cerebelosis y parkinsonismo, pero también hay otros síntomas. Disfagia, anomalías posturales, como ven en la imagen, que es captocormia, que es esa flexión anterior severa de la columna, y antecolis, que esa es la flexión excesiva del cuello hacia adelante. Listo. También tienen lo que es pues la disautonomía, se los he dicho, hay disfunción de esa parte autónoma, que hay difusión urinaria, difusión eréctil, hipotensión ortostática. El artículo mencionaba que para o sea, criterio diagnóstico de atrofia multisistémica que tiene hipotensión ortostática es que haya una caída de 20 milímetros de mercurio o más en la presión arterial sistólica dentro de los 10 primeros minutos al estar en pie. Yo monitorizo al paciente 10 minutos continuamente
y esa presión de la nada, solo por estar de pie, le bajo 20 milímetros de mercurio, me puede hablar de una hipotensión ortostática, y obviamente eso hay que manejarlo, porque pegue que el paciente se me le dé un síncope, se me caiga, pues hay unos tratamientos para eso. También pueden presentar anhidrosis, constipación, trastorno del sueño y de la respiración, como ya se los mencioné. Otra cosa interesante era la función cognitiva. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, hay como que un menor grado de afectación en los pacientes con atrofia multisistémica y está como que más conservada. Entonces, su función cognitiva está más conservada y eso nos puede hacer pensar que hay como un menor grado de afectación cortical. Pero no se excluye totalmente, pero igual no está exacerbada como la enfermedad de Parkinson. Entonces, el diagnóstico se basa de varias cosas. Yo creo que como todo en medicina, si uno no lo sabe, no lo sospecha, entonces uno tiene que saber bien la clínica. Entonces, pensar en atrofia multisistémica, cuando ya sea como pacientes que tengan un inicio de edad adulta, y pensar si ya es parkinsonismo, disfunción cerebelosa asociada a disautonomía temprano grave, ir pensando eso. Se basa más que todo en clínico, no hay ningún estudio de laboratorio o de imagen que yo diga, ya le hago esta prueba, ya me lo diagnostica, no. Pues te toca llenarte de criterios, ¿cierto? ¿Y por qué te toca llenarte de criterios? Porque es que al principio es difícil, los hallazgos pueden estar normales, o en las primeras etapas de la enfermedad uno puede pensar en otra cosa, pues en lo más normal, entonces como que es algo que se puede dificultar, listo. Entonces, primero, historia clínica y examen neurológico, ¿cierto? Obviamente los síntomas que ya les mencioné, toda la clínica, ayudarse también de la familia, información de los familiares, de los amigos, preguntar, venga, esa enfermedad le progresó rápido, lento, cómo está la funcionalidad de mi paciente, porque pues son adultos mayores. Recordemos que empieza un poquito más temprano que la enfermedad de Parkinson. Preguntar, obviamente, venga, tú le ves como la postura rara, el paciente ha tenido como caídas, ¿cómo lo ves a nivel cognitivo de la memoria? ¿Él se acuerda de cositas o no se acuerda de cositas? Para ir yo yéndome por una o por otra. Preguntar también si hay trastornos en la conducta del sueño, como les decía, incontinencia urinaria, disfunción eréctil en los hombres y si han visto que tienen episodios de síncope. Entonces, obviamente, esto es algo multidisciplinario, no es solo que una vea a una persona, pero igual llenarse de razones para decir, vea, esto a mí no me cuadra mejor. Como médico general, te voy a mandar a otra valoración, a un especialista, listo. Entonces, segundo, otra cosa que hace para sospechar el diagnóstico con este paciente es la evaluación con levodopa. ¿Qué pasa? Estos pacientes pues les ponen levodopa. A todo paciente que tenga predominio de parkinsonismo, sí o sí hay que ponerle levodopa, porque ya sabemos. Entonces, no solo para distinguir si es Parkinson de atrofia multisistémica, porque es que, sino también para determinar si hay un beneficio sintomático. ¿Quién quita que sí responda? Porque si responde mejor, pues ya le puedo tratar la implicación motora a este paciente, independientemente del diagnóstico, está mejorando con levodopa y lo puedo sostener con eso. Entonces, ya sabemos que para que sea algo como con suficiente evidencia, en los estudios que hicieron en ensayo diagnóstico, decía que la dosis debería ser de 900 miligramos a 1 gramo para evitar como esos falsos negativos. Entonces, pero la mayoría de los pacientes no responden, puede uno que otro que responda, pero si es atrofia multisistémica propiamente, la mayoría no va a responder al tratamiento con levodopa, a diferencia del Parkinson propiamente dicho. Listo. Resonancia. Obvio, todo paciente neurológico tenga su resonancia magnética estructural para yo excluir hallazgos que me sugieran un diagnóstico, pues, otro diagnóstico alternativo. Entonces, yo tengo que, muy juiciosa, pues, si es neurólogo, ver cómo esos ganglios basales cómo está el tronco del encéfalo, cómo está el cerebelo, ¿para qué? Para ver atrofia, sea una atrofia multisistémica, tengo que ver atrofia, y pues otros signos que les voy a mostrar, y también ver como todos esos cambios en la señal T2 que me respalden que efectivamente sí es esta enfermedad rara de atrofia multisistémica.
Y bueno, hay unos criterios de diagnóstico de exclusión que ahorita se los muestro. Listo, como que llenarse de razones. Esta es una resonancia de 2 pacientes que mencionaban en el artículo, ¿cierto? Entonces, la primera resonancia que ven me habla de un paciente con atrofia multisistémica con predominancia en parkinsonismo, o sea, AMSP. Listo. Entonces, tenemos esa resonancia, está en T2, está en A1, es T2 axial, transversal, y en A2, que es esta, es como A1, pero pues ampliada, ¿cierto? Y la amplían ¿para qué? Para que se viera lo que ellos mencionan como el signo del borde putaminal. Básicamente, si ustedes ven esas flechitas, en el putamen se ven como unas hiperintensidades lineales a lo largo de todos esos márgenes laterales. Ya. También hay como ligera atrofia en ambos putámenes, que son los asteriscos, hay como atrofia. Y luego, acá abajito, en la B, es una resonancia magnética, pero esta es sagital en T1. Y si yo amplío, se ve una atrofia a nivel del cerebelo, pero es más leve. O sea, es más leve, pero tiene la morfología mesocontina normal. A cambio, si yo me voy a este paciente que vemos en la segunda imagen, entonces si el primero era predominante de parkinsonismo, este es predominante cerebeloso, de ataque cerebeloso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahí son también imágenes axiales transversales que están potenciadas en T2, de la A a la C, son transversales axiales. Listo. Entonces, yo me acerco y ¿qué van a mostrar? Van a mostrar lo que es la atrofia pontina y la hiperintensidad cruciforme en la parte media del puente, que se le llama, pues le llaman signo del bollo cruzado caliente. Entonces, si yo me acerco a A, dentro del circulito de A, se puede ver como esa señal que se ve ahí. Luego sigue, también hay atrofia en ambos pedúnculos. Si me voy a la B, se ve como en las flechitas, ahí se ve como atrofia de ambos pedúnculos cerebelosos medios, y también hay atrofia de ambos hemisferios. Y abajito, en la D, es una resonancia, pues es un corte ponderado en T1, y también hay una atrofia, que es el pontocerebelosa, que está como ampliadita en el círculo. Entonces miren que se ven como las estructuras causadas, y ya yo sabiendo que la estructura que está más implicada, más atrofiada, por así decirlo, se refleja en la clínica del paciente con lo motor. Listo. Como que interesante esa parte. Estos criterios diagnósticos, no voy a profundizar en eso. O sea, es como lo que he venido hablando. Que criterio diagnóstico motor cerebral, que si tiene el parkinsonismo, pues la clínica, el paciente tiene bradicinesia, no responde o es pobre respondedor a levodopa, el síndrome cerebeloso, pues yo lo veo atáxico, con disartria, como tiene disfunción oculomotor, funciones autonómicas principales, que también se los he mencionado, hipotensión ortostática, disfunción urinaria, disfunción eréctil, ¿cierto? Entonces, como llenarse de esas características para yo, como llenarme de razones, como le he venido diciendo, para yo ir sospechando esta patología rarita, ¿cierto? Entonces, ahí también en el artículo mencionaban los que eran como, cuando yo puedo hablar de una atrofia multisistémica clínicamente establecida, ¿cierto? Que es cuando ya sea una enfermedad que es esporádica de un momento a otro, que fue progresiva, que aparece en la edad adulta mayor a 30 años, que tenga disfunción autonómica, una de estas tres, y que tenga mayor, o sea, que tenga una o tenga más de una, y que tenga parkinsonismo o síndrome cerebeloso que no responde a levodopa, o sea, ya lleva 2, y que tenga características clínicas de apoyo, lo que les hablaba de la postura, de otros síntomas motores, y obviamente además de eso que tenga una resonancia magnética que me confirme esa atrofia cerebral y que no tenga criterios de exclusión. No les voy a hablar
bueno, sí les voy a hablar de los criterios de exclusión, pero los puse acá. Y estos son los criterios de exclusión, o sea, para que yo sí o sí ya yo diga, joda, con la clínica me da todo esto, tiene que responder todos los ítems y que no tenga ninguna de estas, ningún criterio de exclusión. Que, por ejemplo, que el paciente responda a levodopa, que tenga anosmia, que tenga la cognición fluctuante, que tenga disminución temprana de las capacidades visoespaciales, como que tenga alucinaciones, eso no es característico de esto, no se los he mencionado en ningún momento. Que luego de los 3 años posteriores, y yo aún no tengo un diagnóstico certero, el paciente comience con demencia, que tenga parálisis supranuclear con la mirada, y que yo le haga una resonancia, pues no me sugiera como atrofia, o que no me sugiera me sugiera otro diagnóstico, no atrofia multisistémica. Y conocer que yo sé que tiene la insuficiencia autonómica por otra razón, la insuficiencia autonómica puede ser por otra cosa. Entonces, como que yo decir, no, es que ya tiene un antecedente y eso es lo que le produce la hipotensión ortostática, entonces como que bueno, sí será esto. Pero eso es algo como que se hace con calma y es como llenarse de razones, ¿ok? Tratamiento. Vea, obviamente, terapias complementarias. O sea, fisioterapia importante son adultos mayores y evitar que se estén cayendo y se vayan a fracturar la pobre cadera. También como para ayudarles a la reducción de esas contracturas y el mantenimiento como de la movilidad, que esté un poquito más preservada en ellos. También hay como terapia ocupacional. El artículo mencionaba también que estos pacientes llegan con mucha depresión, entonces interconsulta, manejo multidisciplinario, y ya las terapias sintomáticas, pues el parkinsonismo mencionaban que con fisioterapia. Hay algunos pacientes, poquitos, que tienen mejoría como con levodopa, entonces intentar a ver si pueden mejorar un poquito con este medicamento, como digo, a dosis altas, de 900 a 1 gramo, pero pues es raro que mejoren, pues si es atrofia multisistémica propiamente dicha, pero igual se puede intentar, peor es no intentar nada. Y ir evaluando si realmente hay una mejoría o si no, es tratamiento fallido. Esa parte por ahí. La distonía, mencionaban que pues se puede mejorar con toxina botulínica, síntomas urogenitales si el paciente lo tiene, incontinencia, disfunción eréctil, ver pues un adulto mayor la disfunción eréctil como realmente sí es necesario, aunque estos pacientes no inician como a partir de los 50 años como la edad promedio, 53, 58, pero igual evaluarlo, como les digo, ya con un neurólogo, un especialista, ver si es requiriente o no de medicamentos. Para eso, obviamente, todo es como está el paciente. Me dice, no, yo necesito usar eso. Entonces, como que, claro, sí, señor. Y ya ir como llenándose de razones para darle tal o no medicamento. La hipotensión ortostática. Ahí para esto hay medidas como farmacológicas y no farmacológicas. Había una tabla, no es propósito de esta charla hablarle como que criterios para tratamiento farmacológico de hipotensión ortostática, que sí, que no, pero igual, que sepan, así como general, no farmacológico, como que le podemos decir al paciente, venga, si dormir con la cama un poquito inclinada, la cabecera de 35-45 grados, use medidas de comprensión, no se vaya hasta ahí, se le baje la presión de un momento a otro, está esperando el metro, pues tome mucha agua, no tome medicamentos agravantes como diuréticos, beta-bloqueadores como propanolol, como un poquito más de sal, ¿cierto? Y hablaban también de un medicamento de midodrina, la verdad, no como profundicé en esto, pero pues sepan que existe, que hay, que puede ser una opción farmacológica. Trastornos del sueño, también es común en estos pacientes, puede provocar lesiones al paciente y a su compañero de cama. Analizar cada caso, había también un algoritmo de cómo tratar este trastorno del sueño, ya yo veo si venga, no empecemos con melatonina o si ya llegara ansiolíticos más grandes y que pueden generar un poquito de dependencia como el clonazepam, igual eso se va evaluando, multidisciplinario, listo. Finalizando, pronóstico. No hay ningún tratamiento neuroprotector o modificador de la enfermedad
que sea eficaz para la atrofia multisistémica. O sea, es como sintomático. Como les dije, sintomático. Se centra en eso, controla el síntoma del paciente y que su calidad de vida mejore. Recordemos que esta enfermedad es más rápida que la enfermedad de Parkinson idiopática, porque inicia un poquito más antes, ¿cierto? Y también recordar que el tiempo medio desde la aparición de la atrofia multisistémica hasta la muerte es de 6 a 10 años. Entonces, ya diagnosticado propiamente y la progresión a la muerte, pues siempre es un tiempo más o menos corto, pero igual tenerlo en cuenta y avisarle a los familiares y hacerlo mejor. Igual cada paciente es un caso diferente y abordarlo de la mejor manera. Listo. Y ya, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias. Esta enfermedad es rarita. Yo la verdad no la conocía. Ya luego conocí como que, bueno, mira, se parece al Parkinson. Pero ya esas eran las cositas que le tenía a traer. Fue como general. Ya si uno se va a poner como a ahondar en la parte del parkinsonismo o disfunción cerebelosa, hay varios artículos chéveres acerca, ya más profundamente, acerca de cada implicación motora de cada fenotipo. Pero eso era todo. No sé si tiene